Bueno, pues vamos a terminar el día de geopolítica con algo un poco menos como si fuera una clase magistral. Vamos a hablar de geopolítica en Asia. Sabéis que geopolítica son los estudios que estudian el territorio junto con la economía, junto con las relaciones internacionales y todo combinado, ¿no? Todo de una forma más holística, digamos, ¿no? Y tenemos, claro, pues tres expertos. William además es chino, ¿no? Como él siempre se encarga de aclarar al principio de todas sus charlas, ¿no? Como puedes ver, soy chino, ¿no? Puede ser japonés o coreano. Tiene un conocimiento propio, además es economista, o sea, tiene esa parte económica y bueno, a los otros dos les conocéis, ¿no? Una parte de defensa muy importante, un nivel técnico bastante profundo y a nivel de relaciones internacionales tenemos un maestro. Entonces, bueno, obviamente Asia. Sabemos que en los últimos 15 años el eje, ¿no?, de importancia del mundo a nivel económico, a nivel de relaciones internacionales, ha ido virando hacia el Pacífico. Las propias políticas de Estados Unidos iban en esa dirección. No sabemos hasta qué punto esto de Rusia-Ucrania puede hacer un poco perder la perspectiva. Obviamente el principal actor es China. Luego vamos a hablar de India, os voy a ir preguntando un poco cosas más concretas, pero vamos a empezar hablando por China, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses económicos, políticos, que obviamente están relacionados? William, si quieres empezar tú poniéndonos en... Vale, pues en principio yo quiero decir una cosa que si vosotros me conocéis, ya sabéis que yo nunca digo China, siempre digo China continental. Y para mí la República Popular China no es un régimen legítimo, porque en el gobierno, antes de como la revolución comunista en 1946, fue proceso más o menos como referéndum, y como Electoral College, como el sistema de Estados Unidos, los chinos teníamos la constitución de la República China fue hecho por proceso demócrata. Y todavía está usando esa constitución en Taiwán. Es la única vez en la historia de toda la historia china que la población china tenía una constitución demócrata. Hasta ahora en Taiwán. Por eso, pero la República Popular China nunca tenía ese proceso. Eso digo eso. Y por eso hay una cosa, yo creo que el ex secretario general de Estados Unidos, Mike Pompeo, y su asesor, Mao Zedong, también es un chino, tenía un concepto muy importante. Ellos dijeron que hay que distinguir el Partido Comunista Chino y la población china, porque son dos cosas diferentes. Y por eso sí, estoy en muchas charlas que la gente estamos hablando China, eso sí. Es un concepto sencillo que podemos hablar sobre tema más rápido, pero que algunas veces quizás hay una confusión. Se parece que como la población china está como... Es que si decimos que España hace eso, Estados Unidos hace eso, decimos que precisamente es como los gobiernos de esos países hacen las cosas, son países demócratas, pero China no es como así, es un país, una dictadura. Y por eso que hay que separar las cosas, yo creo que eso es muy importante. Por eso, cuando Mike Pompeo dijo eso, que hay que separar el régimen del Partido Comunista Chino y la población china. El Partido Comunista, el régimen estaba muy enfadado y hizo muchas bromas, insultos a Pompeo, y porque es una cosa que es una mentira que mantiene en los últimos más que 72 años el Partido Comunista Chino, que dice que representa a toda la población china y luego es una mentira. Y por eso que es un concepto muy interesante. Y luego yo quiero decir una cosa, que el Partido Comunista Chino está haciendo en Asia y qué daño está haciendo para todo el mundo. Obviamente empieza por la guerra comercial hace años, más o menos en 2016. Y esa época como sube impuesto para como la importación de los como productos extranjeros, y luego ya empieza la tensión. Y luego en 2018 Xi Jinping modificó la constitución y eliminó el límite de periodos presidenciales. Y antes como podría estar en poder como dos turnos, como cada turno es como 5 años. Ahora podría estar en poder para siempre. A partir de ese año, muchos como empresarios extranjeros que tienen inversión en China continental ya empezaba a preocupar la situación. Y mucha gente ya empezaba a pensar que quizás Xi Jinping quería volver a la época de Mao. Y luego la situación ha demostrado que la preocupación de la gente tiene razón. Y luego lo peor es que no es lo peor. Y luego pasó la pandemia.
el Partido Comunista Chino usó la pandemia como herramienta para controlar el mundo. Por ejemplo, en la etapa inicial de la pandemia, el régimen compró una gran cantidad de recursos médicos y provocó una escasez de recursos en otros países. Y en esa época que todo el mundo, por ejemplo, en enero de 2020 o febrero de 2020, todo el mundo occidental no sabía nada, pero el régimen ya empezaba a comprar esas cosas. Y luego, amenaza de fuerza contra Taiwán, eso ya todos sabemos. Y estos años la situación es muy fuerte porque como los aviones del militar del régimen del Partido Comunista Chino está como volando por ahí de Taiwán más veces que los años anteriores. Y luego, no solo como contra Taiwán, también el Partido Comunista Chino está construyendo bases militares en Mal meridional. Sí, meridional de China, que podemos ver que en la mapa está abajo sí, esa zona que el Partido Comunista Chino más o menos dice que toda esa zona ese mar es su territorio. Eso es absurdo para esos países, porque la gente como con su barco que está en el mar, como pocos minutos ya está en el territorio de China continental. No tiene ningún sentido. Y eso es una amenaza a la seguridad nacional de esos países. Y luego, otra cosa que ya hemos hablado, como Xi Jinping ya quería estar en poder para siempre, y luego empezaba la nacionalización de la economía. Y muchas como empresas privadas están como nacionalizadas y también está controlando más como las regulaciones y tal. Por ejemplo, ahora mismo, bueno, antes tenía como Amazon, Uber y todo eso, y también H&M, todas esas en China continental, pero ahora mismo poco a poco ya están retirando. Uber ya no está ahí y H&M ya está como cerrando sus tiendas. También Zara también, muchas como esas tiendas están cerrando sus como tiendas. Y no pueden hacer nada porque por las regulaciones y tal. Y otra cosa también es la diplomacia del lobo guerrero. No sé si vosotros habéis escuchado una noticia como los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen ahora mismo, hace años, hablan de una manera muy agresiva sobre como los países extranjeros, también incluido insultando los como líderes de los países extranjeros, también como bromas y provocando muchas como odios. Y luego, por eso, que el Partido Comunista Chino no solo hace eso, también hay una cosa es como nacionalismo militarista, que hace mucha propaganda, mucho odio al pueblo chino contra occidental, a través de los medios de comunicaciones. Dicen que todo como más o menos como Estados Unidos es enemigo y Europa es enemigo, todo el mundo es enemigo, solo somos víctimas y la población, mucha gente se compra. Si vemos como los comentarios de redes sociales y podemos ver que muchos chinos que compran esas como odios y creen que el nacionalismo militarista del Partido Comunista Chino tiene razón. Y muchos de ellos también creen que hay que conquistar Taiwán y hay que conquistar Japón y todo eso. Y por último cosa que provoca la tensión es que el régimen renuncia a condenar la guerra de Putin de Ucrania. Y no quiere como poner sanciones contra Rusia. Es algo que el mundo occidental ya sabe que no son problemas de Putin, porque es que como Putin todavía podría tener como recursos, muchos recursos. A ver, Rusia es muy grande, pero según algunos periódicos, por ejemplo Wall Street Journal, que es de mainstream, no nada teoría de conspiración, dice que quizás el Partido Comunista Chino está apoyando los rusos en otras maneras. Por eso provoca muchos problemas. Por eso decimos que es una tensión que ya tenemos, es una cosa que tenemos que hablar. Pues ya dejo mi parte ahora mismo. ¿Consideras, lo comentábamos ayer creo por la noche, ¿no? Esta vieja teoría geopolítica del núcleo continental, que sería como Eurasia, y luego la periferia más marítima, ¿no? Y los imperios siempre se supone, según esta teoría, siempre ha habido dos potencias, ¿no? Una continental
y otra comercial en los bordes, ¿no? El Imperio Británico era comercial, Estados Unidos es comercial, también marítima, el Imperio Español también no era continental, sino que era marítimo, y bueno, internamente pues Francia, Alemania, Rusia y China. ¿Consideras que la estrategia china sigue siendo continental? Porque todas estas iniciativas de comercio, ¿no? La nueva ruta de la seda, el controlar el mar de la China meridional y demás, dan a entender que quizás están intentando transformarse en una potencia comercial periférica y dejar el espacio a Rusia, ¿no? Para intentar ser la continental. ¿Qué opináis? Un poco. Pues yo creo que, a ver, esa cosa, tenemos alguna cosa que entre el Partido Comunista Chino, según como los periódicos como Wall Street Journal o The Mainstream y muchas élites están contra la cooperación con Putin. Parece que solo es como Xi Jinping quería conquistar más sitios, quería tener más poder, por eso está cooperando con Putin. Pero los élites están contra ese plan, porque ellos tienen riquezas afuera de China continental. Y en Estados Unidos tienen muchas como dinero y también compran muchas como bolsas de Wall Street. Y si hubiera algunas como sanciones, no tenían nada de dinero, su dinero de Estados Unidos ya no serán ellos por la sanción. Así que los élites están contra esa cooperación. Por eso yo creo que es solo la estrategia de Xi Jinping, no es la estrategia del Partido Comunista Chino. Pero dentro de los élites también yo creo que hay desacuerdos. Algún parte yo creo que ellos querían como mantener la política anterior, como lo de la época de Deng Xiaoping. Hacemos comerciales internacionales como mundo occidental y luego cuando tengamos más dinero, la gente tiene más riqueza, vamos a ver, podemos hacer cosas como la democracia, etc. Pero también hay otra parte que la gente piensa que ya tenemos dinero, tenemos que como cooperar más con los países como Rusia para ver si podemos tener más influencia. Pero este tipo de dos opiniones del régimen yo creo que no es la misma como Xi Jinping. Porque lo que Xi Jinping quiere es que él está en poder. Básicamente ese plan no solo va a destruir la economía china continental, sino también para destruir el régimen del Partido Comunista Chino y también los élites. Por eso yo creo que si sobre la estrategia de la cooperación internacional del Partido Comunista Chino es muy complicado. Hay muchos niveles de esas preguntas. No sé la opinión de vosotros. Hombre, yo lo que veo es que China ha alcanzado un momento en el que el sistema histórico, que era básicamente continental, pues lo abandonó, ¿no? Sobre todo si vemos cómo ellos han intentado poco a poco desarrollar una gran armada para empujar a los americanos fuera de la costa. Si tú ves, por ejemplo, si coges desde Japón, desde las Kuriles, vas bajando, ves Japón, Okinawa, Taiwán, Filipinas, todo eso es lo que se llama la primera cadena de islas. Entonces, realmente se ven embotellados, ¿no? ¿Por qué? Porque son todos aliados de Estados Unidos o Estados Unidos tiene parte de sus flotas, las tiene en esa zona y básicamente no deja salir a China de ahí, ¿no? A la flota china. Entonces, lo que llevan desde los 80, 90 intentando los chinos es empujar a los americanos fuera, ¿no? Una serie de estrategias y creando una gran flota y tal. Y después hay una segunda cadena de islas que aquí no sé, si me abres el mapa, ¿me lo puedes abrir? Enseñándome el Pacífico. No, házmelo más pequeño. Al revés. Eso es. Más, ahí, más. Si tú ves aquí, la segunda, aquí estaría Guam, ¿no? Más o menos, la isla de Guam, donde tienen los americanos una base. Entonces esto sería la segunda cadena de islas. ¿Qué es lo que quiere China? Empujar a Estados Unidos hasta la segunda cadena de islas, porque lo que quiere en última instancia es tener capacidad para penetrar en el Pacífico. ¿Qué pasa? Estados Unidos lo que intenta es contener. ¿Eso qué quiere decir? Que China ha abandonado esa idea que tú decías de potencia continental y con la ruta de la seda marítima también lo que quiere es expandirse para ser una potencia global. O sea, China no está esperando lo que decía Mackinder, ¿no? El dominar el headland, que eso te da el dominio sobre Eurasia y después te hace te da una potencia global. Bien, China lo que ha hecho es, o por lo menos el partido,
ha intentado desarrollar toda una estrategia ¿para qué? Para progresivamente empujar a la flota norteamericana fuera de esa primera cadena de islas, ¿cómo? Llenando de misiles de alcance intermedio, creando submarinos de ataque y una flota que le permita operar fuera de la primera cadena de islas y que pueda romper el bloqueo norteamericano. Por eso también es tan importante el dominio sobre el mar meridional. ¿Por qué? Porque el estrecho de Malaca lo que hace es traer, por aquí pasa todo el petróleo que viene de Oriente Medio. Entonces ellos también han buscado alternativas, como el puerto de Guadalquivir, por ejemplo, lo que ellos llaman la cadena de el collar de perlas. Una serie de puertos, sobre todo en Birmania, metiendo por aquí un oleoducto también, exacto. Entonces que han estado buscando alternativas, tanto estratégicas como operativas, para intentar ser capaces de moverse en toda esta zona, empujando a los americanos hacia acá. Eso es más o menos lo que China yo creo que ha estado haciendo en los últimos tiempos. Entonces ellos sí que tienen una idea de proyección global, que hasta hace unos años no tenían, ¿no? Y eso aparece a partir de Xi Jinping. Bueno, yo lo único que podría añadir básicamente es que mira, el otro día leía un discurso que dio Carrero Blanco en los años 60. Carrero Blanco era el que iba a ser el sucesor de Franco, del dictador, ¿no? Y ya les decía, porque este era un oficial de la Armada, y ya les decía entonces, en los años 60, que el 80% de los productos se movían por el mar, ¿no? Entonces, al final, es la pugna histórica entre potencias continentales y potencias talasocráticas, marítimas. Unas controlan el comercio naval y las otras te controlan la tierra, ¿no? Alemania contra el Reino Unido. Rusia, potencia continental, contra Estados Unidos. Potencia anglosajona, Reino Unido, control de los mares. China históricamente ha sido una potencia continental, pero yo coincido obviamente en que China, si quiere competir, y quiere competir yo creo con Estados Unidos, tiene que expandirse globalmente, tiene que tener una armada que apoye su enorme flota mercante, y de hecho la doctrina naval de la armada china era, en los años 50 y 70, doctrina de defensa costera, a partir de los años 90, doctrina de defensa de los mares cercanos, hasta Taiwán aproximadamente, y ahora están ya en la doctrina de la protección de los mares lejanos, es decir, proyectar fuerzas, flotas oceánicas para poder actuar a nivel mundial, y esto para apoyar su comercio. Entonces yo creo que obviamente China, además, si quiere gobernar, se está convirtiendo en una nación talasocrática. Entonces, teniendo en cuenta un poco este plan, ¿no? Que con los 3 puntos de vista yo creo que está bastante claro. Que lo puedan hacer o no, eso es otra cosa, y como hemos dicho, no somos pitias del oráculo de Delfos. Vamos a ver cómo esto afecta a todos los vecinos, porque claro, tenemos a Japón y a Corea del Sur, Corea del Norte, no vamos a hablar primero de ellos ahora, Japón y Corea del Sur, potencias económicas, desarrolladas, aliados de Estados Unidos, con tropas de Estados Unidos en el territorio, que no se llevan tampoco muy bien entre ellos, pero claro, que ven todo este despliegue que les amenaza a ellos, ¿no? Lo que has dicho tú, básicamente sería renunciar a tener a los estadounidenses ahí, tenerlos más detrás y estar desnudos. Japón ha ido, de hecho, poco a poco, cada 5 o 10 años tienen este amago de ya pasar de las fuerzas de defensa a, bueno, ya podemos sacarlas, ya podemos empezar a invertir más, poco a poco, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Cómo afecta a estos países? Y luego ya, si queréis, vamos bajando y terminamos en la India, ¿no? Pues yo empiezo. Yo creo que sobre Japón, yo creo que hay una cosa que es muy interesante, que sabemos que hace pocos días ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, está muerto por un asesinato, y ese tío estaba gobernando ese país como 9 años total, y como es históricamente un primer ministro que gobernó ese país más tiempo. Y Abe es una persona, yo creo que tiene la versión de largo plazo, y presenta un concepto importante, es en inglés Free and Open Indo-Pacific. Es como, no sé cómo podemos traducir eso en español, es como una... Libre y abierto. Libre y abierto. Sí, libre y abierto de la zona de Pacífica y la India. Es que la primera vez que hay un político de ese mundo piensa que hay que conectar como Estados Unidos y India, Japón y luego Australia. Y luego por ese concepto empezó a tener diálogos de seguridad de cuadrilateral entre Japón, la India, Estados Unidos y Australia. Y podemos ver ese mapa que todo eso está conectándose como es una cadena, es una línea. Así que con esa línea quería asegurar que los países, para Shinzo Abe,
que es muy importante esos países como libres y demócratas podrían estar conectadas para enfrentar el Partido Comunista Chino. Y antes, nunca ningún político de ese mundo importante que tenía esa idea. Y él tenía esa idea y cuando él fue a Washington D.C. hace años, dijo eso a Trump y Trump compró ese plan y luego ahora mismo la administración de Biden sigue ese plan. Y por eso, con esa política, yo creo que por esa idea de Abe, y Japón ahora mismo, como tú has dicho, ahora mismo está poco a poco, está recuperando su esfuerzo militar. Que una cosa que no podemos equivocar, que Japón ahora mismo es un país muy pacífico. Y a ver, una vez que yo investigué, que hace años que 95% de los libros, textos sobre historia de Japón, dicen las cosas de verdad sobre la guerra, cómo mataron los chinos y durante la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y los japoneses dicen, incluido que muchas cosas que en los libros textos de los chinos no dicen. Por ejemplo, de Tiananmen, de 1989, los japoneses dicen muchos detalles. Así que si queremos, los chinos, que queremos aprender la historia china, quizás podemos comprar los libros textos de Japón. Y yo tengo amigos japoneses, que los japoneses son tímidos. No es como tienen la cultura que públicamente dice perdón, pero quiere como dar ayuda a la gente para compensar. Que muchas como infraestructura de China continental fue hecho por los japoneses. Especialmente a partir de los años 80, por ejemplo, de mi ciudad, Shanghai, tenemos Pudong International Airport. Es un inversión japonesa. Sí, inversión japonesa muy importante. Pero el Partido Comunista Chino no dijo nada a la población china. Pero si buscamos las fuentes oficiales podemos encontrar eso. Así que es muy importante. Sí, entendemos que Japón ahora mismo es un país muy pacífico y la gente es como a los alemanes que sabe y ya había aprendido por la historia. Podemos entender que Japón ahora mismo tiene razón. Porque su esfuerzo de militar no es para conquistar China continental o otros países asiáticos otra vez, sino que es como un país demócrata y libre cooperar con Estados Unidos, la India y Australia y otros más juntos para enfrentar el Partido Comunista Chino. Hasta donde yo sé que puedo decir, porque lo he visto con mis propios ojos, bueno, se sabe que la política internacional de Japón es por lo que se llama poder blando, es decir, un poder económico de cooperación, crear escuelas de japonés en otros países, cosas así. Vietnam, Camboya, Tailandia y Myanmar, todos tienen puentes, diferentes infraestructuras, que lo ves claramente, ¿no? Esto es su cooperación de Japón con Myanmar o con Camboya en el año 1991. Cosas así. Es un tipo de poder diplomático que han ido ejecutando. No está claro que sigan, porque claro, ahora tienen la otra amenaza y no está muy claro, ¿no? ¿Cómo van a seguir? Corea, entiendo que no ha tenido ese tipo de cooperación, pero está un poco en el mismo barco. No sé... ¿Qué Corea? No, Sí, Corea la buena. Corea la buena. Bueno, Taiwán es un caso muy importante porque tienen toda esta industria de los superconductores, de los chips. Ya hemos visto que lo difícil que era conseguir una PlayStation, ¿no? Una tarjeta gráfica, porque estaba bloqueado el comercio, ¿no? Por el tema COVID y demás, y en Taiwán. Pero claro, tienen un dilema imposible. Ellos no pueden parar una guerra contra China si no tienen el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos siempre se mantiene un poco en el hilo, ¿no? De sí, nosotros apoyaríamos, pero sí, no está en la OTAN, Taiwán, obviamente, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, es algo que... Sí que, mira, eso está, la posición americana está cambiando poco a poco. Lo que pasa es que no quieren hacerlo evidente o claro, o no lo que no he visto yo que la administración Biden, que si Trump hubiera vuelto a ganar, probablemente a lo mejor incluso lo hubiera hecho, que es reconocer a Taiwán. Es un tema muy complicado. Es complicado, claro. Eso es muy complicado. Sí, no, yo no me creo que los chinos invadan Taiwán si los americanos reconocen a Taiwán. No se atreven a hacerlo. Porque eso significa una guerra a gran escala en toda esa zona. Y eso implica Japón, implica... Lo que pasa es que los americanos tampoco lo harán porque eso implica Japón, implica Australia, implica otros aliados que no estarían por esa labor. Entonces el status quo se mantiene por eso.
pero siempre hay que tener en cuenta que el tema de Taiwán, yo creo que eso es como él ha explicado muy bien, es un tema que se explica de una manera determinada en los colegios, que el Partido Comunista tiene una determinada política sobre eso. Y es muy complicado para Estados Unidos gestionarlo porque ellos han abandonado ya una posición que tenían desde hace muchos años y eso tampoco tiene marcha atrás porque China además también ha dado unos pasos hacia adelante en eso. Entonces la situación con Taiwán yo creo que es muy complicada. Si estalla una guerra en Asia probablemente sea por Taiwán, pero claro, eso es una guerra que nos arrastraría a todos y arrastraría a Japón, por ejemplo. Japón, además, cuando estaba Abe, antes de marcharse, yo no sé si fue Suga después o ahora, establecían que Taiwán entraba dentro del dispositivo de seguridad japonés. Eso quiere decir, si hay un problema con Taiwán, eso afecta a Japón y Japón va a intervenir. Eso es un paso completamente nuevo y diferente para Japón, ¿no? Que entra dentro de esa política de Abe del Indo-Pacífico y de normalizar Japón como potencia militar, ¿no? Entonces es un tema, cuidado. Tú dices algo que tú crees que sí que se atreverían. Los últimos 3 años yo recuerdo pues que cada poco tiempo están estos vuelos desde China continental o desde el territorio del Partido Comunista Chino acercándose al territorio taiwanés, ¿no? Los taiwaneses se han ido comprando baterías antimisiles y se han ido, ¿no? Explícanos un poco, porque eso, claro. No, a ver, el Taiwán es la Ucrania de China, o sea, así de claro. Y la mentalidad que hemos explicado con Ucrania, que esto es Rusia, para los chinos eso es China. Entonces, si tú reconoces la separación de una parte de China, estás cuestionando la legitimidad del Partido Comunista dentro de China, ¿eh? Y eso, cuando tocas digamos, la vida, la legitimidad de un régimen, eso es muy peligroso. A ver, yo entiendo que los chinos están adoptando un poco lo que hizo Estados Unidos en su continente. Es decir, América para los americanos, vale, pues Asia para los asiáticos. Y ahí quien manda, ¿quién es? China. Entonces la idea es el mayor nodo comercial del planeta. Tengo que romper ese aislamiento que me está intentando imponer, esa contención que me intenta imponer Estados Unidos. Y claro, aquí los dilemas están en qué. Que claro, si China toma Taiwán y Estados Unidos no reacciona, Corea del Sur, países que están cerca, pueden decir, joder, que los estadounidenses no nos defienden. Igual hay que virar hacia China y tenemos que, bueno, pues cambiar de bando. Este es el dilema. Luego, el otro dilema es, ¿les merece a los estadounidenses meterse en una guerra que, imaginaros, si Ucrania, que no es un nodo económico mundial, ha provocado esto, imaginaos Taiwán, que tiene todo el tema de la microelectrónica, y tendríamos una guerra naval generalizada en todo el Océano Pacífico. Entonces, submarinos, hundimiento de buques mercantes, misilazos. Es una locura de escenario que, desgraciadamente, al que nos acercamos. Entonces, yo creo eso, que los chinos lo que quieren es echar a Estados Unidos de ahí. Ahí se está jugando la partida psicológica y el gran dilema, yo creo que se avecina, es si China, me da igual que sea menos eficiente que Estados Unidos económicamente, pero si supera a Estados Unidos y logra generar mejor tecnología militar, claro, los estadounidenses se van a dar cuenta de que es cuestión de tiempo que lo transformen en ventaja política y los echen de ahí. Y ahí llega el gran dilema, es decir, ataco yo primero, me lo cargo antes de que desarrolle una armada muy poderosa, de que tal, es un poco como lo de la Alemania nazi. La Alemania nazi llega a la Segunda Guerra Mundial con un programa de construcción naval muy flojo. Y eso hizo que luego en la batalla del Atlántico les fuera no tan bien. Si hubieran llegado con una armada fuerte a la Segunda Guerra Mundial, si hubieran llegado con tal, podían haber estrangulado la economía británica, como estuvieron a punto de hacer, y eso que no venían preparados. Entonces es el mismo dilema. Golpeo ahora antes de que este tío se imponga, o si les dejo que se impongan, me cambian el sistema internacional, nuevas instituciones, un modelo chino. Claro, esto es la competición entre grandes potencias. Y esto es lo que se está jugando. ¿Cómo haces ese ataque preventivo, digamos, a todos los niveles contra una potencia nuclear? Reconoces Taiwán, los chinos lo invaden, pican el anzuelo y les impones un bloqueo naval y sin tener que ir a la guerra les cortas la economía. Mira, pues no lo había escuchado nunca, o sea que al final de esta redonda estamos sacando buenas ideas. Vamos, si queréis, al tema del mar de la China meridional, que también ha ido saliendo las noticias. Obviamente aquí China tiene como varios enemigos, ¿no? Filipinas, Duterte, ¿no? Que les metió bastante, como es él, ¿no? Bastante poco diplomático, les metió mucha caña. Vietnam, que es podríamos pensar, ¿no? Que como también son comunistas, es un régimen parecido, son aliados, nada más lejos de la realidad. Vietnam, su mayor aliado es Estados Unidos,
y históricamente siempre han odiado a los chinos, ¿no? Porque su país nace de huir del sur de China a tierras donde no les machacaban, básicamente, ¿no? Entonces tienen una desconfianza brutal contra los chinos y claro, consideran que ese mar también es suyo, de alguna forma. Por supuesto, Malasia, todas estas potencias de los tigres asiáticos que no quieren que China controle el acceso al mar al estrecho de Malaca. Luego estos países están en la ASEAN, que sería una especie de Unión Europea un poco proto-unión, digamos, que se supone que tienen sus intereses defendidos en común. ¿Qué posibilidades veis de que realmente todos unidos puedan diplomáticamente defenderse de los intentos chinos de realmente hacerse con este territorio? Que hacen atolones, hacen islas artificiales para poder aterrizar y demás. Yo ahora tengo una pregunta y una respuesta. Y para esos países, si perdemos Taiwán, ¿qué pasaría a esos países? Si perdemos Taiwán ese país ya tiene confianza para reunir juntos. Si ellos ven que Estados Unidos no protege Taiwán, ¿cómo pueden reunir juntos? Y si Estados Unidos no protege Taiwán, que es una economía muy importante para este mundo, porque la mayoría de los chips, por lo menos 50%, está hecho por Taiwán. Si Estados Unidos no protege Taiwán, ¿cómo ese país puede reunir juntos? Por eso yo creo que tu pregunta está relacionada con el asunto de Taiwán. Yo creo que como Estados Unidos y Europa ven la importancia de Taiwán. Y por eso que ahora mismo, por ejemplo, que hay con muchas cooperaciones de nivel alto entre los políticos de Taiwán y el mundo occidental. Por ejemplo, como el presidente legislativo de Taiwán, Liu Xikun, ahora mismo, hace días estaba visitando la República Checa. Está como cooperando. Es la primera vez hace años que hay un líder de Taiwán que está en Europa visitando, hablando con los políticos. Y luego hace días, durante el funeral del señor Shinzo Abe, el vicepresidente de la República de China en Taiwán, Lai Ching-te, visitó Japón para saludar la familia de Shinzo Abe. Es una visita de repente. El Partido Comunista Chino no sabía cómo reaccionar hasta ahora. Y también es una visita como 50 años después de que la República de China en Taiwán rompió relaciones diplomáticas con Japón. Y ahí empieza poco a poco. Eso también ese día tiene el rumor. Dice que como el presidente de como House of Representatives de Estados Unidos, Nancy Pelosi, va a visitar Taiwán. Y Pelosi no te niega ese asunto, pero dijo que es por mi seguridad, yo no voy a decir sí o no. Ya vemos que poco a poco está cambiando la opinión del mundo occidental. También Estados Unidos, que hace años tenía una política como la política de China única, pero ahora mismo ambos dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, hay muchas como consejeros dicen que hay que cambiar esa política. Hace 10 años la mayoría de la gente de mainstream, de toma de decisiones de relaciones con China continental, siempre dice que tenemos que seguir la política de China única, es decir, que admitimos la República Popular China es la China única. Pero ahora mismo más gente duda que esa política funciona. Y es posible que poco a poco Estados Unidos, los países como europeos, van a reconocer la República China en Taiwán como un país independiente otra vez, porque la República China tenía relaciones con todo el mundo antes de 1972. Y si pasa eso, y si todo el mundo considera que es un país como legítima, y luego Estados Unidos, Europa y también Japón podrían poner sus como militares ahí y para defender Taiwán. En ese sentido, Taiwán ya no estaría en una situación muy peligrosa, y luego yo creo que esos países de otros de Asia, como Vietnam y tal, ellos podrían sentir más seguros. Por eso digo que todo está relacionado con si Estados Unidos puede proteger Taiwán o no. Dago discrepaba un poco, ¿no? Hacía algún gesto como de, bueno, esto de volver a reconocer Taiwán, quizá... yo de hecho, sí, estoy completamente de acuerdo. Lo que comentábamos, ¿no? Si no estuviera Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Japón, ¿podrían resistir a China? Yo creo que no, se los va fagocitando uno a uno y ya está. Entonces,
Si no está ahí Estados Unidos y no demuestra que está dispuesto a defender Taiwán, estamos perdidos. ¿Cuál es el problema que tiene Estados Unidos? Que es que militarmente es muy jodido defender Taiwán. Es que los chinos tenían el segundo cuerpo de artillería, ¿no? Era un cuerpo dedicado a tener, digámoslo así, cañones y misiles. Lo han convertido en una rama del ejército, ¿no? Que maneja misiles. Y han construido un arsenal de misiles para arrasar todo lo que se acerque a 1000 kilómetros de China. Entonces, claro, ¿tú cómo envías buques de guerra a apoyar a Taiwán? ¿Cómo...? No puedes, que te lo hunden todo. Ese es el otro problema. Pero yo creo, de ahí la idea, ¿no? De decir, puedo establecer un bloqueo a distancia, cortar Malaca, tal, dejar tirada a Taiwán, pero demostrar que tengo eso y, sobre todo, hundir la base del poder chino, que es la economía. ¿Quieres comentar algo sobre la ASEAN y todo esto? Bueno, es que el problema de ASEAN, por ejemplo, ha sido que era un proceso que estaba muy bien hasta que firman el Acuerdo de Libre Comercio con China en 2010. A partir de ahí, pues, que se han convertido en colonias económicas de China. Claro, pues, se han hecho con los mercados y de facto, pues muchos de los regímenes políticos están muy cooptados por China, ¿no? Ya no digo Birmania, pero Camboya, por Camboya ejemplo, es un anexo de China, ¿no? Tailandia tiene muchos problemas internos también y Filipinas, la llegada de Duterte está directamente relacionada con el desembarco allí de capital y de los intereses chinos, ¿no? Ahora ha caído Duterte, bueno, se ha ido, pues no puede presentarse otra vez y ha entrado el hijo de Marcos, ¿no? Y con la vicepresidenta que va a ser la hija de Duterte. O sea, todo queda en familia, por si acaso. ¿Qué pasa? Muy español eso, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Es lo que hablábamos antes también del estrecho de Malaca y de esa zona. Pues eso es fundamental. Yo creo en la estrategia. ¿Qué ocurre? Que lo que estábamos comentando antes sobre Taiwán. Taiwán es el centro de todo. Es lo que decíamos antes de la trampa de Tucídides. ¿Qué haces? ¿Te mueves? ¿No te mueves? ¿No? ¿Por qué está ya la guerra del Peloponeso? Porque Esparta tiene miedo al poder ateniense y ataca. Antes de que... ¿no? ¿Y qué pasa? Que pierde Esparta la guerra, ¿no? En última instancia. Aunque después Atenas va a perder. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos no va a hacer un movimiento de ese tipo. Sí que ha hecho movimientos, por ejemplo, cuando hablaba yo antes del tratado de armas de alcance intermedio en Europa, que la administración Trump abandona, ¿eso qué hacía? Que a Estados Unidos le impedía construir armas de alcance intermedio, quiero decir, misiles que vayan desde 500 a 5.000 kilómetros. Al quitarte ese tratado, yo ya puedo construirlos. Luego ya no tengo que meter mi flota cerca de la costa china, que es lo que él decía. Yo pongo una batería de misiles y mantengo a distancia a todos los portaaviones americanos. Pues ahora pueden los americanos decir, sí, pues yo también me mantengo a distancia. Desde ciertos lugares o desde mis barcos, voy a montar misiles de alcance intermedio y te disparo desde ahí. ¿Y qué haces tú? ¿Vienes a por mí? Claro, eso es ver qué escenarios bélicos se pueden montar y cómo te conduces tú en una situación de ese tipo. Evidentemente, muchos de los países de la zona pues no entrarían en guerra con China ellos solos sin Estados Unidos, sería imposible, ¿no? Pero yo pienso que países como está haciendo Australia, como está haciendo la propia Corea, que ha vuelto a cambiar de presidente y ha vuelto a cambiar de política, y Japón, están muy alineados con el tema de defender Taiwán, y en un momento determinado lo importante, fíjate, no sería si Estados Unidos reconoce a Taiwán, sino que Estados Unidos, los países europeos, Japón, Corea, Australia e India, todos a la vez reconocían a Taiwán. Entonces China no podría hacer nada. Entonces China tendría que admitirlo. Esto va en la línea de la alianza esta AUKUS, Bueno, ¿no? sí, O sea, indirectamente. Sí. El AUKUS es un acuerdo con británicos y australianos para los submarinos, ¿no? El Quad. El Quad, exacto. El Quad. Que digamos incluye a Australia y Nueva Zelanda, que son proveedores de recursos esenciales a China. Lo que pasa es que ahí está India. Vamos a terminar con India. Que India se mueve, hace lo que quiere, ¿no? Y tal. Yo, si me permites, Sí, claro. es una cosa que lo que tenemos que preguntarnos es, vamos a ver, si el Partido Comunista se impone, Estados Unidos, años 2000, oye, hemos ganado a la Unión Soviética, tal, comerciemos, dejemos que China crezca, no va a ser un enemigo, si le atraemos, acabarán introduciendo reformas democráticas. Y ahora tienes una potencia que
es un rival que si no tuviera la red de aliados que tienen Asia y Estados Unidos, no está claro que pudiera contener. La pregunta es, si gana China, ¿cómo van a ver Europa? ¿Van a dejar los chinos crecer una Europa que le pueda hacer sombra igual que ellos le hicieron a Estados Unidos? Entonces la gran duda que nos tenemos que plantear es esa. ¿Qué papel jugamos nosotros en esta lucha? ¿Cómo nos implicamos? Bueno, pues si queréis, abrimos el debate, preguntas. A ver, vamos por aquí. Bueno, yo sugiriendo una respuesta a la pregunta que acabas de hacer, yo creo que vamos, lo que tenemos que hacer en Europa es bloquear comercialmente a China. Bueno, No es tan sencillo. tendrías que empezar a coserte tu propia ropa, cosas así, ¿sabes? No, Esa lo tienes que No es responder tú. no es tan sencillo. no, ¿no? bloquear quiero decir, no un bloqueo 100%, pero sí castigar, al igual que estamos castigando a Rusia. Europa, de momento, no nos lo podemos permitir. O sea, al igual que estamos... Es que No te lo puedes permitir. Bueno, a ver, si quieres pasarlo mal, puedes. Muy mal. Vamos a ver, o sea, al igual que estamos sancionando a Rusia ahora, que... Ahora vamos a ver este invierno qué efectos hay. Y no tiene nada que ver con sancionar a China, nada más la fábrica del mundo. Si sancionamos a China y entramos en una guerra de ese tipo, eso es el empobrecimiento de todos. Pero ¿cuál es el coste de...? Pero ¿tú crees que la economía global... Bueno, abro la pregunta a todos. Que diga William que yo creo que... A ver, es una idea, tenemos que analizar eso por la teoría de la planificación, imposibilidad de la planificación central de la escuela austríaca, porque cada planificación central de los estados tiene sus como consecuencias, como efectos secundarios. Si bloqueamos como el comercio, todo eso con China continental, y luego la consecuencia inmediatamente es que los europeos no pueden comprar muchas cosas, y por ejemplo también hay muchas como medicinas, fueron hechos ahí y ponen el peligro la vida. Por eso es un problema. Pero tenemos que también analizar por órdenes espontáneos de Hayek, que hay órdenes espontáneos. Por ejemplo, ahora mismo por la tensión entre China continental y el mundo occidental. Muchos empresarios del mundo occidental ya están retirando su negocio allí. Están poniendo su negocio en otros países como Vietnam, etc. Así que... Bangladesh. Sí, Bangladesh. Y podemos observar que si compramos ropas, ahora mismo hay menos, cada año creo que menos ropa dice que made in China, pero made in otros países. Por eso que por ese proceso, poco a poco, y cuando los empresarios retiran por su propia voluntad y también por parte de los estados como cooperan juntos para fortalecer su seguridad nacional, podría como afrontar ese problema. Y mientras que yo siempre decimos que un parte es muy importante, que no podemos ignorar el sistema dentro, porque siempre como escucho en el mundo occidental analiza muy bien la estrategia, pero tenemos que entender que China continental, el Partido Comunista Chino, tiene 10% de la población son sus miembros, y no toda la gente está de acuerdo con Xi Jinping. Y si los empresarios occidentales están retirando allí, ¿cuál es la consecuencia? La economía va muy mal y los élites del régimen, ellos tienen negocios y ellos no pueden soportar eso. Quizás ellos podrían levantar a eliminar a Xi Jinping. Esa es la historia del Partido Comunista Chino, pasó muchas veces. Muchos exsecretarios generales están jodidos por mala gestión de su partido. Y podría pasar eso por Xi Jinping, porque ese partido tiene la historia más que 100 años. Yo no creo que dentro de los élites son tan tontos que podría permitir esa cosa va a pasar. Pero si pasa eso, yo creo que el segundo escenario debería ser como retirar a los empresarios del mundo occidental poco a poco y luego fortalecer como la seguridad nacional del mundo occidental. Pero no creo que es una solución que bloquea el negocio y todo eso inmediatamente. Es como tenemos siempre que saber que la planificación central tiene muchas consecuencias secundarias, muchas son horribles. A ver, más preguntas, manos levantadas. Belinda, luego por ahí. A mí me ha llamado la atención antes que estabais comentando cómo Japón... Más alto. por una vez. Sí, por una vez. Vale. Me ha llamado la atención que antes estabais comentando el caso de Japón como más o menos, si no ejemplar, pues comparado con China, que eso no lo discuto, sí que gestione bien el tema a nivel educativo, pues el hablar de su historia, el hablar de las ofensivas que ha tenido a lo largo del siglo XX.
que yo, hasta donde yo sé, eso no es lo que yo tengo entendido. O sea, la gente, cada vez que el primer ministro, que casi todos los primeros ministros han ido pues, en el día de conmemoración al templo Yasukuni en Tokio, se ha levantado pues, Corea a reclamar al embajador. O sea, que hay un pipote montado, mucha gente, la mayoría de japoneses no sabe que hay criminales de guerra enterrados en Yasukuni, que por eso es tan tal. La masacre de Nanjing, la mayoría de japoneses, hasta donde yo sé, por lo que tengo entendido, por asignaturas que he dado con japoneses sobre política de Japón, no saben lo que es la masacre de Nanjing. En una clase, de hecho, una chica, esto en Kent, japonesa, se enteró en esa clase, en medio del seminar, de lo que fue de la masacre de Nanjing, y se quedó, le afectó bastante emocionalmente. El tema de las comfort women, que llaman, la cantidad de mujeres que durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, durante las guerras del Pacífico, el escenario del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, mujeres filipinas, coreanas, chinas, esclavizadas sexualmente para satisfacer al ejército japonés. Pero ¿cuál es la pregunta? Lo que quiero decir... Lo que quiero decir es en qué se ha basado, creo que fue William que lo sacó a colación, en qué se ha basado o a qué hacéis referencia cuando decís que Japón ha sido o es más o menos ejemplar a hablar de su propia historia. Comparado con China, pues sí, no lo dudo y el rasero no es muy alto, pero no es Alemania, vamos a entendernos. Pues sobre el caso de tus amigos, que esa cosa, pues a ver, que yo voy a verificar, pero yo tengo amigos japoneses, que los japoneses que saben la historia, que saben que está pasando. También los libros de textos que yo había verificado muchas veces, que es cierto que tiene muchos contenidos que sobre esa cosa. Podría pasar, tengo una hipótesis, quizás tu amiga, quizás japonesa, quizás en la clase de historia no estudiaba mucho, pues podría pasar esa situación, pero tengo que verificar, pero por lo menos el libro texto contar las cosas, eso es una cosa estoy seguro. Es que de hecho ha habido muchísimas polémicas, mejor que tenga una amiga tal, es que ha habido muchísimas polémicas con Corea del Sur por los libros de texto que ha sacado el gobierno japonés. Para lo que nos afecta, yo creo que, o sea, Sí, nos sí, vamos, claro. eso sería educación y memoria histórica y cosas de esas. Yo creo que para lo que le afecta es que Japón ya no es el Japón militarista. O sea, toda su política ha cambiado. La pregunta es si ahora está dando marcha atrás. O se está empezando a rearmar porque tiene al vecino enorme delante, que además tiene muchas deudas pendientes con Japón. O sea, y esto al final es un tema psicológico, cultural, casi colectivo de los chinos. O sea, es una humillación que Japón casi les conquista todo el país. Y les robó tierras, el Manchukuo, que lo comentamos ayer. Esta es un poco la pregunta. Sí que es cierto que Japón ha intentado esa política de poder blando, de ayudar a estos países del sudeste asiático, por aquí y por allá, te construyo esto. Enseño japonés. El japonés yo creo que después del inglés es el segundo idioma más aprendido en Asia. Bueno, es una estrategia diferente, pues que está cambiando, ¿no? Esto es lo que no está claro. Bueno, lanzaré mi pregunta y la justificaré. No entiendo el punto de la contención con China, o al menos qué se espera obtener, porque el concepto de contención original viene de George Kennan, que publicó su artículo en Foreign Affairs de The Origins of Soviet Conduct. Entonces, básicamente su tesis es, los soviéticos, los rusos, toda su historia son agresivos, su mejor defensa es ofensa, pero por la naturaleza del Partido Comunista, ellos piensan que todo el mundo capitalista se liga contra ellos y por eso ellos serán agresivos. Entonces, que lo mejor que hay que hacer es que Estados Unidos tiene que buscar cómo contener a la Unión Soviética y esperar que tarde o temprano la economía haga lo suyo y colapse el sistema por su propio peso. Esa era la idea de contención que dio Kennan y la política exterior estadounidense se basó en eso. Pero yo no le encuentro tanto el sentido con China, porque China, o sea, claro, es un sistema bien raro, híbrido, que hasta el día de hoy no entiendo, pero claramente no es el sistema de planificación central que tenía la Unión Soviética. Entonces, vas a contener a China, pero no vas a esperar que necesariamente se caiga por su propio peso. Entonces, ¿qué realmente busca la política de contención con China? Que es una situación muy distinta a la de la Unión Soviética, porque lo hablaron, y de las cadenas de islas, y que Estados Unidos tenía más militares. ¿Cuál es el punto? A ver, la contención de Kennan no es la contención. Es un documento diferente del año 50 que hace Paul Nietzsche, que militariza la contención.
lo que dice Kennan, que lo más importante de la lucha contra los soviéticos es la lucha política, no la lucha militar. ¿Qué pasa? Hay un sector muy fuerte dentro de la administración Truman y que después va a seguir apoyando esas posiciones dentro de la administración de Eisenhower, que lo que te dice es que hay que militarizar en gran medida esto porque te reduce el gasto al nuclearizar la defensa. ¿Qué quiere decir? Yo voy a gastar menos dinero si gasto dinero en armas nucleares. Eso es otra cosa. Lo que está diciendo Kennan, que yo he puesto un párrafo en la presentación que he hecho, que es el political warfare. Hay que mantener una lucha política en todos los sectores contra la Unión Soviética. Y en el futuro nosotros podemos vencer a la Unión Soviética, sí, porque nosotros militarmente no podremos vencer a la Unión Soviética nunca porque tenemos armas nucleares. Y este es el caso. ¿Qué quiere decir la contención de China? China tiene un sistema económico que le permite mantener una competición con Estados Unidos sin herir, pero no tiene soft power. China no tiene soft power. Le están cerrando los institutos Confucio en todos los sitios porque se han dado cuenta de que es un chiringuito para expandir la propaganda del Partido Comunista. ¿Qué quiero decir con esto? China tiene un problema de comunicación a nivel general que a largo plazo le va a situar en una posición contra las cuerdas. Y eso es lo que a lo mejor hacen que quiten a Xi Jinping del medio. Claro, cuando tú analizas la estrategia de contención o las versiones que esto que yo estaba estudiando, he estado poniendo aquí del tema militar o de lo que hace Trump con el intento de abrir una guerra comercial, etcétera, etcétera, que él la señala muy bien, que eso es muy complicado, a largo plazo la lucha es cultural. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos durante toda la Guerra Fría? ¿No? O sea, ¿hacia dónde iba la gente? ¿La gente iba hacia la Unión Soviética o venía hasta Estados Unidos? ¿O ahí a Europa? Claro, esa es la verdadera competición a largo plazo, que tu sistema sea el atractivo. Entonces, eso es lo que hay que hacer atractivo. Lo que pasa es que lo que he dicho antes, nosotros nos hemos metido nosotros mismos, Occidente, en una guerra cultural unos contra otros. Entonces, claro, la gente que está fuera dice, hombre, a mí China no me gusta mucho, pero estos locos, ¿qué están haciendo? No sé si me estoy explicando. O sea, cuando tú haces una estrategia de contención, ese aspecto es fundamental, porque tú vas a luchar en todos los ámbitos de la vida. Esa es la estrategia de contención. Yo estoy luchando contra la Unión Soviética en todos los ámbitos de la vida. Pues esto es igual, ¿no? Ese es el asunto. Por eso muchas veces hay que comprender perfectamente cuál es ese tipo de estrategia. Esa gran estrategia, ese pensamiento estratégico que Occidente ha perdido desde el final de la Guerra Fría. Yo añadiría... que me he extendido. No. Yo añadiría una cosa, hilando a continuación de justo lo que comentas, es que, bueno, hay cálculos y sabemos que esto es un poco siempre complicado no es nada preciso, ¿no? El tema demográfico y los cálculos a largo plazo, pero para 2050-60, cerca de la mitad de la población en edad laboral del mundo van a ser africanos. ¿Vale? Esto es súper importante. Esos africanos que van a ser casi prácticamente y siempre, bueno, quizá no es tan preciso, es un poco más, un poco menos. ¿Esa gente dónde va a querer ir? ¿A Alemania, Francia, España o a Estados Unidos o a México, pongamos? ¿O va a querer ir a China? ¿Qué idioma es el que ellos ya más o menos saben para comunicarse con el extranjero? ¿Inglés o chino mandarín? ¿Es fácil para un africano aprender chino mandarín o es más fácil aprender inglés? Entonces esa potencia esa capacidad laboral, la fuerza de trabajo, no va a ir a China. Y China empieza ahora el decrecimiento poblacional. Y luego económicamente, sé que no es muy popular lo que yo opino, pero yo creo que es un gigante con pies de barro. No es tan fuerte, el 30% de su economía es sector inmobiliario, no tienen creatividad para innovar. Lo han tenido que copiar a base de llevar empresas occidentales, copiarles el know-how y ahora Xi Jinping está echándolas, creyendo que ya está preparado. Y bueno, entiendo que no es muy popular esta teoría, pero yo creo que de aquí a 10 años va a haber ahí un pequeño bajón de China. Yo creo que el base... Del Partido Comunista Chino, perdón. Yo creo que el base de la mejor contención es basada en el respeto a la propiedad privada y el mercado libre. Es la mejor manera que podemos tener la prosperidad para cualquier país.
¿Y por qué los chinos ahora mismo tienen dinero que 40 años? Pues por el mercado libre. Es cierto que sí hay problema porque la economía, en algún sentido, que el Estado tiene algunas regulaciones, pero en otro lado también, en los últimos 40 años, el régimen deja a la gente para crecer sus negocios y los empresarios tenían como su espacio para hacer las cosas. Por eso tiene la prosperidad, que a un lado sí tiene problema de creatividad y tal, pero siempre es como la teoría económica te muestra. Como Mises dice en la acción humana, que los empresarios son el motor que mueve la economía de mercado libre. Así que, ¿cómo tenemos crecimiento en China continental los últimos 40 años? Es por las actividades de mercado libre, por los empresarios. Así que muchas cosas quizás no son como creación como tan grande como iPhone, esas cosas, pero los empresarios locales están dando servicios a los clientes, a los consumidores, tienen sus propias innovaciones y esa cosa la población china había disfrutado mucho y ahora mismo por la cuarentena loca de Xi Jinping la gente, los élites también están sufriendo todos y yo tengo amigos que como sus familias del régimen como el cargo de nivel medio y me dijo, no solo él, también según los como periódicos, que muchos élites ya están pensando, revisando si ese sistema es sostenible o no. Si queremos como mantener ese sistema y luego 10 años después tendrá otro Xi Jinping o vamos a reformar más como en la economía, hacia más mercado libre y luego reformar el sistema político. Hay muchos élites que están pensando en ese tema de verdad. Y por eso yo creo que en largo plazo yo tengo la esperanza. Y también hay una cosa, es que hay un rumor, que ese rumor dijo que Xi Jinping ahora mismo ya no tiene poder para tomar decisiones de la política económica. Yo creo que tiene razón, porque ahora mismo el primer ministro del régimen, Li Keqiang, habla más públicamente y la política ahora mismo es como está cancelando muchas como regulaciones y también está ayudando a las empresas extranjeras vienen a China continental para hacer negocios. Y Li Keqiang es un tío como es doctor en economía por la Universidad de Pekín, es tío económicamente, es muy liberal, muchas veces habla que los empresarios son muy importantes para mover la economía y tal. No sé si yo tenía un paper sobre él, yo tenía un análisis que yo dudo que ese tío quizás había leído algo de la escuela austriaca. Por lo menos seguro que sabía el nombre de Hayek y Friedman, porque Friedman fue a China continental en los años 80, cuando Li Keqiang estaba como estudiando, era como político, como joven. Y también ese rumor que Xi Jinping va a caer no es como solo es que toda la población china está vinculada a ese rumor. Tengo amigos ahí de mi ciudad de Shanghai, me preguntaron que, oye, ¿tú sabes esa cosa que ese tío va a caer? Yo no puedo confirmar nada, pero una vez hace un mes, cuando estaba en un evento del Parlamento de la Unión Europea, que tengo algunos amigos, son políticos de Asia, y ellos me preguntaron la misma pregunta. Que tú sabes, hay un rumor vinculando que Xi Jinping va a caer. A ver, ellos son políticos. Si ellos tienen esa información y también por el cambio de la política ahora mismo, no creo que es la teoría de conspiración. También es que justamente ayer, ya ha cancelado política de caso cero. El caso cero es como muy loco, que en una ciudad tiene un caso todo cuarentena. Ahora mismo ya ha cancelado eso porque la economía ya no podría soportar. Yo creo que es muy probable que Xi Jinping va a caer. Si cae, sí, y como hay muchos rumores, dicen que Li Keqiang, ese tío liberal, va a ser el próximo secretario general. Quizás yo creo que hay la esperanza para reformar ese sistema, porque para muchos élites ya no pueden soportar nada más la situación. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues entonces lo dejamos aquí. Ha sido un placer.